¿Cómo puede ser que una comisaría, un juzgado, no sepan que una persona está detenida? Mi hijo ha consumido dentro. ¿Cómo consume mi hijo dentro? Si se supone que mi hijo no podría consumir. Han fallecido por sobredosis de medicación. Son medicaciones que crean adicción y que luego no saben cómo quitarlas. Con lo cual creamos adicciones legales y adicciones ilegales. Que su hijo había muerto de una sobredosis y no le habían informado a la pobre mujer. Mi hijo lleva desde el 2020 en Brians 2. Se les diagnostica una enfermedad mental, se les empieza a medicar con drogas legales. Denuncié varias veces y denuncié en el juzgado de Martorell por una paliza. Ha tenido varias condenas consecutivas a causa de varios delitos que tiene que asumir. O sea, lo tengo clarísimo. Muchos han sido dentro de un brote de su enfermedad y la coletilla de la sentencia era de internamiento en centro terapéutico. Mi hijo está en un centro penitenciario. Él estuvo un año con una medida de seguridad en un centro psiquiátrico que no me sirvió de nada. En el capítulo de hoy nos adentramos en la realidad de los centros penitenciarios en Cataluña, de la mano de María José Alarcón, reconocida activista y madre de un interno en el módulo de salud mental de Brians. Su historia también la llevó a vivir la cárcel en primera persona. Pasó 15 días en prisión tras negarse a pagar una multa de 60 euros, sin tener antecedentes. Una experiencia que le permitió conocer de cerca cómo funcionan estos centros desde dentro. No dejes de conocer esta realidad y compartirla. Y se demuestra que es una casa unifamiliar que es que no sabían en el ayuntamiento ni que estaba compartimentada en 10 pisos unitarios. Tras denunciar la situación, el casero les presionó para marcharse y terminó denunciando que María José había roto el muelle de la puerta del bloque. O vives aquí o vives en la calle, el debate se ha acabado. El valor de este muelle es de 60 euros. Hoy María José está en prisión por negarse a pagar esta cantidad. Buenas tardes, estamos hoy aquí con María José, que nos quiere explicar un poco la situación que están viviendo de los presos en la región de Cataluña y nos quiere explicar un poco la situación que están viviendo y pues lo que se está reclamando desde ese sector de la población. Lo que estamos viviendo es un constante acoso y presión de las administraciones, sobre todo de justicia, porque no se ponen de acuerdo, no hablan entre ellas, tienen a nuestros familiares, en este caso particular, en mi caso es a mi hijo, ¿vale? Mi hijo lleva desde el 2020 en Brians 2, exactamente desde hace 4 años en el módulo de salud mental, porque ya cuando entró en prisión mi hijo tenía un montón de patologías de salud mental, aparte de adicciones, que normalmente vienen asociadas cuando tienes problemas de salud mental. Es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Se les diagnostica una enfermedad mental, se les empieza a medicar con drogas legales, porque al fin y al cabo son drogas, se les crea unas adicciones a estas medicaciones. Cuando su estado se desestabiliza, o bien bajan o suben la medicación, y si no la tienen, van a buscar las drogas ilegales, con lo cual creamos adicciones legales y adicciones ilegales. Mi hijo tiene una de las adicciones que ha tenido desde que tenía 15 años, es una adicción a las benzodiazepinas. Para dormir, ¿no? Bueno, no para dormir, es una mezcla de ansiolíticos, una mezcla para descansar, dormir, relajar, pero en sí no son medicaciones que crean adicción y que luego no saben cómo quitarlas. Los funcionarios de la cárcel, ¿cómo gestionan esta situación? Y aparte de cómo la gestionan, ¿tú crees que lo hacen de una manera correcta o crees que hay cosas que podrían mejorar? La salud mental dentro de lo que es ya la sociedad está muy estigmatizada. Eso para empezar. En las prisiones tenemos un grave problema. No todos los internos con problemas de salud mental están diagnosticados. Con lo cual, muchos de ellos están en módulos normales en los cuales no reciben la ayuda necesaria.
Sí que es cierto que Brians 2 tiene un módulo, una unidad, como lo queramos llamar, que es el módulo de salud mental. Así como Brians 1 sí que lleva lo que es más la parte aguda de salud mental y tiene como un pabellón psiquiátrico, como si dijéramos un pabellón psiquiátrico, aquí se le llama módulo de salud mental. Tienen, esto viene con la fundación de Sant Joan de Déu en este caso, y bueno, sí que tienen sus psiquiatras, tienen psicólogo, pero al fin y al cabo es que esto es una junta de tratamiento. La junta de tratamiento es el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, el educador social, un coordinador, un jurista, que normalmente no suele hacer su trabajo, o sea, no nos sirve de nada tener un jurista, ¿vale? Muchos de los internos que hay allí reciben es que no te diría una intervención, porque es que no es una intervención individualizada, a pesar de que ellos intentan vendértelo como individualizada, ¿vale? No es posible llegar a todo. Cogen una receta y te dicen, yo qué sé, si tienes esquizofrenia, esto, si tienes lo otro, esto. Pero no es algo como personal, ¿no? Por así decirlo, no se centran en las características de cada paciente. Bueno, ellos dicen que sí. Pero ellos. En la práctica han fallecido por sobredosis de medicación, cosa que no se dice, ¿vale? Han habido fallecidos, exactamente no te sé decir las cifras, pero hará unos 3 años tuve suerte o desgracia, como lo quieras ver, suerte porque conocí a Gracia, la portavoz, la presidenta, nuestro referente, ¿vale? En Familiares de Presos de Cataluña, una mujer que perdió a su hijo por una sobredosis en esa prisión hace años, hace ya, me parece que son 8 o 10 años, esto no te sabría decir cuánto tiempo, pero hace como unos 3 años, la conocí acompañando a una madre que acababa de pedir una cita con el director en ese momento de Brians, que se rió en la cara de la madre, ¿vale? Diciéndole que su hijo había muerto de una sobredosis y no la habían informado a la pobre mujer, ni tan siquiera la llamaron. O sea, hicieron las cosas mal desde un principio y muchas veces se da por hecho de que son sobredosis por tóxicos ilegales, pero tenemos que decir que también hay sobredosis por medicación legal, porque mi hijo el 10 de enero de 2022 sufrió una sobredosis dentro de la unidad del módulo de salud mental por la psiquiatra que le estaba atendiendo. Le pusieron, o sea, mi hijo tenía una medicación que era una inyección cada 21 días, luego le rebajaron a 14 posteriormente, pero en principio era cada 21 días, y tuvo un brote y le metieron dentro de ese mismo plazo, le metieron otra inyección de 72 horas, y cuando fui a visitarlo, a un vis-a-vis familiar, le dio ¿cómo se llama? Una reacción extrapiramidal a la medicación. ¿Qué es eso? La reacción extrapiramidal es cuando hay una sobredosis de medicación y el cuerpo reacciona a eso. ¿Vale? En esta reacción extrapiramidal, lo que le pasó a mi hijo es que se le contracturaron todos los músculos. De golpe. De golpe. Empezó con rigidez, ¿vale? Lo que suelen llamar la niña del exorcista, ¿vale? Se pone rígido, se contracturan los hombros, el cuello y la cabeza empieza a girar. De manera que cuando gira, cierra todas las fosas aéreas, con lo cual no podía respirar. A todo esto se inflama la lengua, ¿vale? Los ojos,
porque es como una reacción alérgica, una reacción adversa, y tuve bastantes problemas para que me lo atendieran. Porque estaba en un vis a vis y tienes que picar a un timbre para que te vengan los funcionarios, le tienes que explicar a los funcionarios tienen que salir fuera al búnker que le llaman ellos, que es de donde están ellos allí pendiente de cámaras y tal, y avisar al médico, el médico de guardia, porque los fines de semana en aquel momento solo había médicos de guardia, ¿vale? El médico de guardia cuando vino me habían mandado una enfermera que no sabía ni mirar la glucosa, o sea, le tuve que explicar lo que le estaba pasando a mi hijo, y cuando le dije que mi hijo tenía una reacción extrapiramidal a la medicación que le habían dado, el hombre no sabía ni lo que le estaba diciendo. Y al final se lo llevaron porque me puse en plan cabezón, sí, como madre que sufre por su hijo, y les tuve que amenazar de que si a mi hijo le pasaba algo, denunciaría a centro penitenciario. Pero suele pasar, pues esto, que de vez en cuando te llame tu hijo y no puedas hablar con él por teléfono porque está sobremedicado y no es capaz de decirte 2 palabras seguidas. ¿Y las familias cómo gestionáis esta situación? Por ejemplo, ¿de qué manera? Tú misma has dicho que no es algo que se hable mucho. Yo la verdad no lo había escuchado nunca esto. Me ha dejado bastante sorprendido. ¿Cómo lo hacéis para intentar darle visibilidad o para reivindicar que estas cosas cambien? O sea, ¿qué marchas hacéis o qué movimientos intentáis promover? A ver, en principio yo soy muy cabezona. Yo soy de lo que llaman en estos centros las porculeras, ¿vale? Somos las familiares, las personas que llamamos, ¿vale? Intentamos interactuar con el equipo médico, intentamos llevar todo esto a otros sitios donde se sepa, y intentamos hablar con toda la gente que nos quiera escuchar para que sepan lo que está pasando y que no están preparados para tener a gente de este tipo allí. Además es que en el caso de mi hijo ha tenido varias condenas consecutivas a causa de varios delitos que tiene que asumir, o sea, lo tengo clarísimo. Muchos han sido dentro de un brote de su enfermedad y otros han sido dentro de la situación de adicción, ¿vale? Con lo cual ha cometido varios delitos, ninguno de sangre, ninguna agresión sexual, nada que podamos decir que sea un crimen mayor. Pues son errores como pues la juventud que se droga y se mete en una pelea, ¿vale? Eso es un delito, te has peleado y te vas a prisión. Pues cosas que se van acumulando. Pero no todo lo que ha tenido mi hijo ha sido privación de libertad. Las sentencias que tenía mi hijo, habían algunas de privación de libertad y otras de medida de seguridad. Con lo cual, si mi hijo tiene medida de seguridad, aparte de tener la medida de seguridad, por decir algo, de 1 año, ¿vale? Siempre hay una coletilla en la sentencia, y la coletilla de la sentencia era de internamiento en centro terapéutico. Mi hijo está en un centro penitenciario. Entonces, ¿dónde están las plazas de los centros terapéuticos cuando las ponen por sentencia y los dejan en una prisión privados de libertad? ¿Tú crees que él está en un centro penitenciario porque los centros terapéuticos no dan al abasto y a lo mejor lo dejan ahí porque les es más cómodo? Hombre, les es más cómodo, les es más barato, justicia no hace su trabajo, entonces hay que hacer muchos pasos para que esto, a ver, si tienen que cumplir una privación de libertad, cumple la privación de libertad, pero una vez que se acaba la privación de libertad, la medida de seguridad ya tendría que estar preparado para hacer el traslado de un centro penitenciario a un centro terapéutico de justicia. Que tenemos que dejar muy claro que cuando te dicen que te dan una medida de seguridad y la persona tiene problemas de salud mental, hay diferentes opciones. Una de ellas es que entre en un centro psiquiátrico,
y otra es el centro terapéutico, dependiendo de la cantidad de diagnósticos que tenga y de cuál tipo sea. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiátrico y un terapéutico? Bueno, pues un psiquiátrico sanitario, Vale. ¿vale? Es un centro psiquiátrico en el cual ellos cumplen la medida de seguridad, internados durante el tiempo que corresponda a la sentencia. Mi hijo ha estado un año antes de entrar en prisión, ¿vale? Estuvo un año con una medida de seguridad en un centro psiquiátrico que no me sirvió de nada. Porque al fin y al cabo era estar en una habitación, ¿vale? Darle pastillitas, un día o 2 días a la semana una terapia de grupo, luego todos al patio a fumar. Luego subían, comían, a la habitación, a ver la tele, luego por la tarde salir con la familia si te venía a visitar, dabas la vuelta por el recinto o ibas a la cafetería, vuelta a la habitación, a dormir y otro día más, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando en las prisiones? Sí. Es igual. Parecido. Lo que pasa es que las prisiones tienen rejas y en un centro psiquiátrico tienen llaves. Centro terapéutico tiene un equipo adecuado para tanto las adicciones, ¿vale? Tanto las adicciones como el tratamiento psiquiátrico que necesite. Y trabajan más lo que es la reinserción. En prisión no se trabaja la reinserción. Pero yo por lo que he oído, yo había escuchado que ahora últimamente, sobre todo en las cárceles así occidentales, está muy presente eso, la reinserción, que si tú estás ahí puedes estudiar una carrera, que hacen todo de programas de reinserción social. Yo te digo lo que he oído, yo soy una persona que no sabe del tema, yo lo que he oído en las noticias y tal, pues supongo que también siempre te venden lo mejor, pero yo he oído eso. A ver, por vender se puede vender humo, Ya. ¿vale? Por vender se puede vender humo, pero la realidad no es esa. A ver, habrá uno que te estudie una carrera de Derecho, ¿vale? Y que le dé por ponerse a estudiar. Pero la mitad de las cosas que hacen son mandarlos a los talleres, ¿vale? Los talleres son el CIRE. Habréis visto en el hospital de Vallebrón. Ajá. En el hospital de Vallebrón, sin ir más lejos, los pijamas que utilizan en el hospital de Vallebrón en traumatología, ¿vale? Están hechos en el CIRE. Llevan la etiqueta del CIRE, ¿vale? ¿Esto qué es? Son talleres como los chinos, permite la similitud, ¿vale? En el cual ponen a 30 mujeres, 30 hombres, 30, dependiendo de la prisión que sea, ¿vale? 30, 40, 50, los que ellos vean pertinentes. Los ponen a trabajar, ¿vale? Sí que es verdad que les cotizan lo mínimo en la seguridad social, porque eso también lo tengo claro, pero les dan un dinero por cada pieza que hagan, pero es trabajo de chinos, o sea, Sí. los hay que cobran 120 euros al mes, ¿vale? Y, depende en el taller que estés o en donde estés, entonces la mitad de las veces es preferible que ni trabajen, porque ¿dónde hay más drogas del centro penitenciario? Talleres, polideportivo, ¿vale? ¿Cómo entran las drogas? Por los Bueno, hace exactamente, me parece que fue en 2022-2023, si miramos hemeroteca, fueron funcionarios del CIRE, ¿vale? Trabajadores del CIRE los que entraban la droga. Con lo cual, ¿cómo puede ser que a los familiares que vamos allí nos hagan dejar los pendientes, los anillos, las pulseras, ¿vale? Ya no hablamos de bolsos ni móviles, o sea, las cosas más tontas, incluso el cinturón, depende cómo sea, quítate el cinturón, pasamos por arcos, nos revisan zapatillas, nos miran los sujetadores, ¿vale? No pueden llevar alambre los sujetadores, pues si no te viene la funcionaria, ¿vale? Claramente a tocarte el pecho a ver qué es lo que pita.
porque pasas por un arco detector y por una raqueta. Yo entiendo que haya familiares, por necesidad, por lo que sea, yo no juzgo a nadie, ¿vale? Que intenten meterle droga a sus familiares internos. Es una locura, pero pasa, ¿vale? No puedo negar que haya familiares que lo hagan o que no lo hagan, ¿vale? No es mi caso, personalmente, no es mi caso, ¿vale? Pero mi hijo ha consumido dentro. ¿Cómo consume mi hijo dentro? Si se supone que mi hijo no podría consumir. Ya. Pero es que lo bonito es que te dicen que, claro, dentro de su patología, él tiene esas adicciones que, claro, que va a recaer. Ellos ya tienen claro que va a recaer. Digo, hombre, si lo tiene a mano, mejor. Dice, y la respuesta es, si está en la calle también. Digo, ya, pero si tuviera la reinserción que necesita, ¿vale? Y el apoyo que necesita, igual se curaba de eso, ¿no? No sé, pensamos. Y luego otro problema que tienen es la comunicación entre administraciones, que siempre volvemos al mismo fallo. A ver, si mi hijo lleva desde el 2020 internado en un centro penitenciario, con lo cual se supone que la tutela la tiene el Estado, o sea, la Generalitat de Cataluña, que le corresponda, justicia, consellería, yo ahí no tengo ni puñetera idea. Como buena familiar que soy, yo en eso no tengo ni idea a quién le corresponde. Pero si mi hijo está dentro, tiene que estar tutelado por esto, ¿vale? Con lo cual, si están allí, ¿cómo puede ser que después de llevar casi 6 años en un centro penitenciario, envíen notificaciones a mi domicilio para citarlo a un juicio? Y sea yo, su madre, la que tiene que llamar al juzgado pertinente para decirles que mi hijo no se va a presentar, con lo cual me atacan y me dicen que estoy encubriéndolo y que lo van a poner en busca y captura, que allí ya es que ya cuando me entra la risa, que le dices, bueno, pues busca, ¿vale? Gasta dinero en poner, bueno, gastar dinero es decir algo, sí, ¿no? Porque es mentira todo esto. Ya está demostrado. Busca y captura. El Joyas, ¿cuánto tiempo estuvo en busca y captura? Vale, pues ahora lo tenemos en Prians 2, ¿vale? Pero, ¿cuánto tiempo ha estado en busca y captura? ¿Cuántos medios han puesto? ¿No se podía haber encontrado de un día para otro? No, se encuentra cuando ellos quieren encontrarlo, ¿vale? Pues te cogen y te dicen que claro, que es que tú le tienes que dar información. Tú estás obligado a darle información. Y le dices, vale, sí, yo te voy a dar la información si te estoy llamando por eso, ¿vale? Para decirte que no estás haciendo tu trabajo, que sois unos ineptos que no os ponéis de acuerdo. O sea, ¿cómo puede ser que una comisaría, un juzgado, no sepan que una persona está detenida? Ya. Y que lleva 6 años en un centro penitenciario, que tienen que enviar allí las notificaciones. O sea, es una descoordinación total. ¿Y Dirección de Penitenciarias qué hace con esto? Nada. Absolutamente nada. Porque yo te vuelvo a repetir que llevo 6 años recibiendo llamadas y comunicando que mi hijo no está en el domicilio, que lo tienen en Brians 2 y aún tienen la poca vergüenza de decirte, pues perdone, ¿vale? Ya, si acaso confirmaremos lo que nos está diciendo usted, ¿vale? Y vamos a poner una notita en el expediente de que está allí. Digo, y al siguiente juzgado también se lo dicen ustedes. Digo, porque mañana me llaman otra vez y me vuelven a decir otra tontería de estas. O sea, los familiares cargamos con la pena de tener a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros hermanos, a nuestros padres dentro de un centro penitenciario. Ya te digo, no voy a juzgar ningún tipo de delito,
¿vale? No voy a juzgar en estos momentos ningún tipo de delito, pero hay mucha gente que está por cosas mínimas que van acumulando una sentencia tras de otra Sí. y van acumulando años. Bueno, sí, por ejemplo, había un caso muy famoso, el rapero el Pablo Hasél era, que hizo una canción en contra de la corona, creo, y lleva como 8 años o así en la cárcel, ¿no? ¿Cuántos años lleva un asesino? Menos, si se porta bien, menos. ¿No? ¿Y cuántos se tira una persona famosa? 0. Escúchame, yo estaba, ¿vale? Delante de Brians 1, o sea, delante de Brians 2, teniendo 15 cámaras de televisión de los llamados medios de comunicación, ¿vale? Los normales. Porque habían metido al Dani Alves, ¿vale? Y estuve denunciando en los medios de comunicación que a este señor se le estaba dando un trato preferencial, ¿vale? Cuando mi hijo, que llevaba allí ya, me parece que eran dos años para 3, ¿vale? No tenía este trato. A este señor se le dio un paseo. Además es que en su momento lo dije en todos los medios de comunicación. Cuando llegó este señor, ¿vale? Cerraron todos los módulos, dejaron a todos los internos dentro para llevarlo de paseo al polideportivo para ofrecerle que entrenara allí. Bueno, pues mi hijo no puede hacer eso. Y a mi hijo no lo lleva ni el director antiguo, que es el que lo hizo, ¿vale? Ni nadie lo lleva de esa manera. A mi hijo tiene que hacer una instancia para ir al polideportivo. Mi hijo y los demás internos. O sea, tú no puedes ir al polideportivo y decir, que hoy me voy, que me voy al polideportivo. Y sin embargo, a ese señor le dieron esa opción. Bueno, y luego a los 4 días salió de la cárcel. Sí. Sí. Estuvieron vendiendo una película. Porque yo he estado con la Johanna Sanz, ¿Quién es esa? su mujer. Que estaban vendiendo la historia de que estaban separados, Sí. ¿vale? Y tenía un vis a vis familiar el mismo día que mi hijo. Y entró Johanna Sanz. Además, es que volvemos a decir, es que es una persona conocida, ¿vale? Y claro, tú entras con una persona que ya de por sí te llama la atención porque es una chica preciosa, alta, bonita, elegante, y dices, a ver, esta tía es modelo por lo menos. Y luego escuchar los nombres, porque es que la suerte o la desgracia es que cuando tú entras, te entregas el carnet, ¿vale? Y pasas por el arco. Pero a la salida te dicen los apellidos y el nombre del interno que tú has ido a visitar para recoger el papel. Entonces, blanco y en botella es leche. No hay más. O sea, no me parece bien que a cierta gente se le den privilegios y a otros no, porque Pablo Hasél, 8 años en prisión por una puñetera canción de mierda, no tiene coherencia ninguna. Ya. No ha matado a nadie. ¿Y tú crees que tu actitud en este sentido tan, como por así decirlo, crítica en frente a las cárceles ha podido repercutir de alguna manera negativa al trato que recibe tu hijo? Ya se guardarán. ¿Cómo? Que ya se guardarán. ¿El qué? Ni se les ocurra, vamos. O sea, en el momento que a mí mi hijo me coja y me diga que está sufriendo cualquier tipo de maltrato, de coacción o de amenaza por medio de alguna persona, funcionario, servicio de la Junta de Tratamiento, de lo que sea, ¿vale? Y que no sea algo, a ver, siempre que no sea algo dentro de lo normal, ¿vale? Si a mí mi hijo me dice que recibe malos tratos o una conducta inadecuada de algún funcionario que me pueda asesorar y yo pueda tenerlo claro,
que Dios los pille confesados, porque voy con todas las de la ley. Ya denuncié. Denuncié varias veces y denuncié en el juzgado de Martorell por una paliza que le dieron en su momento. Hace muchos años, en el 2014, ya denuncié a varios funcionarios. Con lo cual, si tengo que denunciar, denuncio. Que luego aquí la mierda se tapa, ¿vale? Porque luego llega al juzgado y claro, uno por el otro, siempre es que no, la cámara estaba en un punto ciego y no lo grabó. Pero bueno, los derechos de mi hijo los voy a seguir defendiendo. Y yo creo que me conocen bastante bien en salud mental y en el centro penitenciario. Sobre todo la señora Brigitte Blázquez es. ¿Quién es? La directora del centro penitenciario. La nueva. Bueno, estuvo un tiempo antes de la pandemia, saltó de allí, tuvimos varias discusiones, saltó de allí, la mandaron a Briançuno, metieron a Juan Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba de apellido, y también saltó el señor al tiempo y lo han vuelto a meter a Brigitte. O sea, si quiere verme la cara, que juegue conmigo. Nos veremos mutuamente en un juzgado. Yo no amenazo, yo no soy violenta, o sea, yo lo único que quiero son los derechos y la dignidad que le corresponde a mi hijo. Tú me has dicho que en tu caso personal no has vivido ese tipo de como represión por parte de tus acciones hacia la persona que está en la cárcel, pero ¿conoces a alguien del sindicato en el que estás que sí que le haya pasado? Directamente no. Sí que suele pasar que los familiares tienen mucho miedo. Más que nada, este miedo viene indicado por el propio interno, ¿vale? De cuidado, no digas esto a ver si la van a tomar contra mí, o no hagas esto a ver si la van a tomar contra mí, con lo cual estás fuera sufriendo y coartada, ¿vale? Porque no puedes hacer nada. Pero claro, yo soy de las que, ya te he dicho antes, las que llaman por culeras, que yo cualquier mínima duda llamo al centro penitenciario y llamo al módulo donde está mi hijo y hablo con la persona que está allí, con lo cual yo te puedo decir que mi hijo en estos momentos, ¿vale? Desde el 2020 hasta ahora, represalias no ha tenido. Represalias no ha sufrido. Que ha tenido que cargar con las consecuencias de lo que ha hecho dentro, porque haya tenido alguna pelea o lo hayan sancionado por incumplimiento de las normas. Pues chico, sin meter la pata, te la comes con patatas. Pero ya te digo que hasta hoy no puedo decir que a mi hijo le estén represaliando.